Pues sí, justamente como les adelantaba, la sobrerepresentación de Morena en el Congreso sigue causando mucho ruido en el ámbito político. Es de lo que todos estamos hablando. ¿De qué se trata y cuáles son las consecuencias? Se lo voy a preguntar ahora a la senadora Citlali Hernández, también secretaria general todavía de Morena, y al diputado federal Jorge Triana, panista, a quienes saludo con mucho gusto a los dos. Citlali, Jorge, ¿cómo están? Buen día. Hola Adela, Jorge, buen día. Buenos días, Citlali, Adela, un gusto. Bueno, pues se va a poner yo creo que bueno el debate. ¿Quién quiere comenzar? Citlali, adelante. Pues mira, yo diría, te escuchaba con mucha atención, querida Adela, que, a ver, Morena no está sobre representado. Morena hizo una coalición con un objetivo claro que era acercarse a una mayoría legislativa. Nunca fue una mentira, para nadie fue un secreto. Nosotros decíamos que queríamos el plan C para tener la mayoría necesaria para reformar algunas reformas que la Suprema Corte de Justicia nos echó para atrás o que no alcanzamos los votos. Yo te puedo decir, porque yo coordiné la coalición, que siempre construimos, a diferencia de Alito y de Marco Cortés, una coalición no de repartidera, de cuotas y cuates, sino una coalición muy pensada en los únicos dos planteamientos que hace la Constitución para que nadie se sobrerepresente. ¿Que cuáles son? Uno, recordar que son 500 diputados en total, se integran con 300 diputados que son electos por mayoría, 200 plurinominales, y pues la Constitución dice ningún partido puede tener 300 diputados en la suma de ambas vías. También dice que en la asignación de plurinominales ningún partido puede tener 8% más de Ujú. la votación que tuvo. Entonces, nosotros sostenemos que es una falacia este intento de discusión que pareciera que busca presionar al Tribunal Electoral, porque nuestra coalición está pues con base en derecho, con base en las leyes. Morena, PT y Verde en su suma es que logramos la mayoría calificada, y pues la asignación de los diputados de cada partido pues tiene que hacerse conforme a la ley, y digamos, nosotros sostenemos pues que no hay una sobrerepresentación, es una falacia. Pero además, si yo termino con eso, esta primera participación, tampoco es que sea una lógica de todo el poder. Yo hago una comparación con lo que pasó en el 2012, en el Pacto por México. La gente votó por separado, por el PRI, por el PAN, por el PRD. Nunca el PRI, ni el PAN, ni el PRD plantearon que ya ganando iban a hacer un pacto, este famoso Pacto por México, e impulsar un paquete de reformas, además todas regresivas, reformas que afectaban a los distintos sectores donde se planteaban. Y nosotros sí, nosotros fuimos claros para qué queremos esa mayoría. Creo que también es exagerado decir que eso nos da todo el poder. Es decir, nosotros tenemos que dialogar y creemos en la aprobación de leyes bajo el diálogo parlamentario. No así cuando éramos minoría, nosotros nos aplicaban la mayoría y se acabó. Sin embargo, también el voto de la mayoría de la gente pues fue muy claro para aprobar un par de reformas que siempre fuimos muy claros que queríamos hacer. Y yo te puedo decir que como senadora, pues es un orgullo que nunca hemos votado nada en contra de los derechos de las personas, a diferencia quizás de otros momentos donde se han aprobado, insisto, reformas regresivas. A ver, Jorge, supongo que quieres responder a ello. Y por supuesto, bueno, a ver, es evidente que sí hay, por supuesto que Morena no está sobre representado en este momento, pero ¿por qué no? No ha venido todavía el fallo del Instituto Electoral, ni mucho menos tampoco la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero para ponerlo en números fríos, en un porcentaje pues muy lapidario, por Morena votó el 54% de la gente. Y pretende tener una representación del 74% de las curules en la Cámara de Diputados. 54% contra 74%. Es una diferencia que me parece bastante amplia y que habla de que si hay un intento porque haya una
una sobrerepresentación. ¿Por qué sucede esto? Porque al momento en que se establecen los diputados de partido, al momento en que se establecen los plurinominales, la negociación que se hizo con el régimen, que incluía a todos los partidos de oposición, implicaba que el partido en el poder, independientemente de cuál fuera, pudiera tener mayoría simple en la Cámara de Diputados con tan solo el 43% de los votos, una sobrerepresentación contemplada de 8% para que una minoría sumada en las representaciones proporcionales no pudiera pues maniobrar el presupuesto. Primero. Segundo, el segundo espíritu, digamos, el segundo argumento para construir este artículo es que ningún partido pudiera por sí solo modificar el régimen político de la República, el régimen político del país, que no pudiera un solo partido sin consenso de otros partidos políticos poder decir a partir de mañana ya no vamos a hacer una república federalista, vamos a ser centralista, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto se quiso evitar. Se pretende tener una representación, una sobrerepresentación que rebasa el umbral constitucional, que es de 8%, porque va a ser de 24%, de acuerdo a lo que pretende Morena. Pretenden que tenga 8% de sobrerepresentación Morena, más 8% de sobrerepresentación del Verde, más 8% de sobrerepresentación del PT, lo cual es un completo absurdo. En el pasado se ha manejado esta misma regla, eso es cierto, pero en el pasado nunca había estado en juego que un partido político tuviera mayoría calificada y pudiera manejar a contentillo la Constitución. Y con esto concluyo nada más. Esta reforma que habla del 8% de sobrerepresentación se llevó a cabo en 1996, cuando no existían las coaliciones. Por eso tiene ese texto. No existían las coaliciones, existían unas alianzas legislativas, era la figura que existía, que implicaba una fusión de partidos políticos a la luz de una elección. Es decir, había un solo representante ante el Instituto Electoral, los tiempos de radio y televisión se concentraban en una misma alianza. Ahorita va por separado. Ahorita, por más que haya una coalición, esta coalición, por supuesto, ya tiene un representante por partido, sus tiempos de radio y televisión van completamente divididos. Ahora, yo nada más concluyo con esto, ¿no? Imposible, sí me saltó muchísimo eso de que no hubo repartidera en la alianza de Morena, imposible que no la haya con el Verde, imposible. Pues pregúntele nada más al papá del Checo Pérez en Jalisco, estuvo a punto de reventar con Morena por la repartidera que le dieron al Verde en aquella entidad. Y con esto también concluyo. Esa cosa perversa llamada Pacto por México, que implicó reformas supuestamente regresivas, que no lo es así, entre varios partidos políticos, tiene la firma de una persona cercanísima a Andrés Manuel López Obrador que se llama Pablo Gómez. Tiene la firma de una persona cercanísima a López Obrador que se llama Alejandro Encinas, porque fueron negociadores en ese pacto perverso por México y hoy felizmente pues son recibidos y encumbrados en la alianza oficialista. Sí pretenden que haya sobrerepresentación y eso es abusivo hasta decir basta y no es menor lo que esté en juego, es el futuro del país. A ver, Citlali, te veí haciendo una reacción a lo que decía Jorge. Es que mira, me da mucho gusto escuchar a Jorge porque veo que no tiene ningún argumento jurídico. En efecto, yo sostengo que es una narrativa ya un poco desesperada del PREAN, que por supuesto es pegadora, porque esta idea de, ay, ¿por qué todo el mundo va a tener el poder? Pues sí, puede asustar a algunos sectores, ¿no? De por qué 3 partidos van a tener todo el poder. Yo diría, uno, pues nada más para notar el nivel de falacia y de mentira con la que se expresan hacia el público. Uno, es una falacia plantear que el 54% votó por Morena, o sea, reducir la votación que cada ciudadano dio a un distrito. Es decir, no es que se votara como a nivel presidencial de que toda la gente salió a votar por la misma boleta, no. En cada distrito, hay 300 distritos federales, la ciudadanía pudo elegir en cada distrito votar o no por Morena. Lo que es real es que de 300 distritos ganamos 257, si no me equivoco en el número, 257 distritos. O sea, la ciudadanía sí votó en las urnas mayoritariamente por las y los diputados de Morena. Entonces, disminuir la discusión a la votación general es un error porque no podemos hablar de esa votación, digamos, sumando toda la votación, porque igual el distrito X de Chiapas tuvo más votos que el distrito Y
de Chihuahua, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso es uno. Luego, dos, si se fijan, Jorge habló del espíritu. Se intentan hacer una interpretación de las y los legisladores que en 1996 plantearon esta ley e intentan que esa sea la decisión del tribunal, interpretar cuál era el espíritu. Perdón, pero la Constitución es muy clara. Esta asignación dice por partido, estas reglas son por partido. Y la otra falacia es sumar el 8% del límite que tiene Morena, el 8% del límite que tiene el PT y el Verde, y entonces decir, están sobre representados en un 24%, no. La asignación es por partido nadie, ningún partido, ni el PT, ni Morena, ni el Verde, tenemos o se proyecta que tengamos más de un 8% de la asignación plurinominal. Y lo del Pacto por México, bueno, pues A ver, no voy a profundizar en el tema. déjenme intervenir un segundito y responden. A ver, Citlali, ¿tú no estarías de acuerdo en que el espíritu o lo que motivó, ¿no? Esto de la representación proporcional era justamente para no desaparecer a las minorías, para que siguieran teniendo voz las minorías? No, estoy totalmente de acuerdo en la representación de las minorías, por supuesto. Y las minorías están representadas. Les fue muy mal, la verdad, al PRIAN, y aún así tendrá una representación. Yo creo que a cualquier persona que crea en la democracia eso le da gusto. Sin embargo, a ver, piensa, yo coordiné las coaliciones. Tú presentas la coalición ante un órgano electoral basado en las leyes, basada en la Constitución, y ahora te quieren aplicar una interpretación. Pues entonces el Instituto Nacional Electoral nos hubiera dicho, aclaramos, como en 1996 no existían las coaliciones, tu asignación, te aviso de una vez, que van a ser no por partido, sino por coalición. No, cada partido, cada coalición presentó su coalición conforme a lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes en la materia. Entonces, yo creo que el espíritu de representar a la mayoría es fundamental. Nosotros mismos habíamos hecho un planteamiento de una reforma electoral que pudiera fortalecer la pluralidad democrática, pero me parece un exceso que ahora se quiera interpretar distinto. Alegre espíritu, es decir, falacias, no hechos concretos conforme a derecho, para tratar de cuestionar una mayoría legítima que Morena tiene, bueno, que la cuarta transformación tendría. Que ya la tiene de por sí. Bueno, tenemos una mayoría simple, Sí. pero bueno, la mayoría de la ciudadanía salió a votar. Mira, yo me acuerdo que, te lo juro, a mí la gente me preguntaba, díganos cómo votar por el Plan C, porque se traía mucho la narrativa en Morena de Plan C, vota todo por Morena. Sí, sí. Entonces yo trataba todo el tiempo de decir, no, el Plan C no es votar todo por Morena. El Plan C es votar por Morena, por el PT y por el Verde, porque la suma de todo lo que tengamos todos los partidos nos va a permitir llegar a la mayoría calificada, justamente porque es imposible que un partido por sí solo obtenga la mayoría calificada. Es más, analistas lo decían en ese entonces desde la campaña. La campaña. ¿Qué pasó? Pues que nos fue muy bien y pues que ahora quieren intentar quitarnos una mayoría que nos toca legítimamente. Jorge. Bueno, está clarísimo. La mayoría simple no la obtuvo, o los votos que hicieron esta mayoría simple no los obtuvo Morena. Los obtuvo Morena, más el Partido Verde, más el PT en una coalición. Eso está clarísimo. Bueno, es que lo que argumenta Citlali es que eso fue lo que motivó la coalición. Obtener la mayoría Por supuesto, calificada. eso es lo que motiva las coaliciones. Pero Porque mira, ¿cómo Adela, presentas tú una coalición? Le asignas un siglado a cada distrito, ¿no? ¿Para qué aquí en asignamos, distritos no, ¿para qué asignamos un por supuesto, siglado a cada distrito? ¿Cuál es el sentido? por supuesto. Si nos los van a Aquí los valer como distritos, únicos, según tu lógica. aquí la cantidad de distritos que haya ganado cada partido o coalición no tiene relevancia porque la votación que se reputa para poder integrar las listas plurinominales y los diputados de representación proporcional es la votación pura, no es la votación por distritos. Eso hay que comentarlo. A mí me parece que es un argumento jurídico de fondo el siguiente, ¿no? Y sí me preocupa que no tengamos esas bases constitucionales que son importantísimas. En materia electoral,
En materia electoral, es la única materia legal en este país. En materia electoral, el juzgador, en este caso, será, por supuesto, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene la facultad de construir andamiaje jurídico cuando hay un vacío o cuando hay una contradicción, que es este caso que estamos viendo en este momento. Yo insisto, el argumento jurídico me parece a mí impecable y es el siguiente. En 1996 había unas reglas para integrar coaliciones muy distintas a las de la reforma de 2007. En 1996 no eran coaliciones, eran alianzas. Los partidos políticos sí iban en cajitas por separado. En el 2007, para esa reforma, ya iban completamente juntas. Por cierto, en 2007 esa reforma se llevó a cabo con la aprobación del PRD encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Estuvo de acuerdo con estas reglas. Hay que mencionarlo, hay que mencionarlo también. Después ya no le gustaron y ahora otra vez le gustan, porque ahora se va a valer de ellas para poder tener una mayoría. En el 2007 ya se hablaba de coaliciones. El error de esa reforma de 2007 fue no haber modificado lo que se hizo en 1996. Eso está clarísimo. Fue un Esa error enmienda, y hay una ley muy clara. permíteme, Citlali, esa enmienda de la reforma del 96 a la luz del 2007 la puede llevar a cabo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene facultades legales para hacerlo. Cuando no hay de manera concreta, establecida, de manera didáctica, por así decirlo, como hablan los legisladores fundacionales y constitucionales. Cuando no hay de manera didáctica un texto al cual se pueda recurrir de manera específica, es el principio de taxatividad, así se llama. Cuando no existe, tienen la facultad de construir y van a tener que aplicar ese criterio. Aquí hay de dos sopas nada más, me parece que es un debate muy rico. Los que quieren ir directamente al texto constitucional, que a la letra dice sí, que tiene que ser por partido la asignación, ojo, habla de partido, no de partidos, habla de partido, porque solo un partido podía tener esa mayoría. No habla de partidos, habla de partidos sin letra S, ¿sí? Los que quieren ir directamente al texto constitucional, que por cierto, hace unos meses apenas decían que a mí no me vengan con que la ley es la ley, y ahora siempre sí, y los que creemos que se tiene que tomar en cuenta la reforma del 2007, que hubo un hueco legal que no se corrigió lo del 96 y que el juzgador tendrá que hacer lo propio en este momento. Me parece que ese es el debate de fondo. Ahora, también hay un debate aquí que tiene que ver ya con un asunto ético, porque Morena y aliados saben perfectamente que esto tira por la borda el supuesto talante democrático que tienen. Esto es un intento de asalto al poder legislativo, de tener una votación que no tuvieron en las urnas. Yo respeto mucho la mayoría que tuvieron, Citlali. Yo respeto mucho cómo se volcó la gente hacia el plan C que ustedes pusieron sobre la mesa, y soy un crítico de los errores que hubo en mi coalición, en mi partido. Ya haremos lo propio al respecto. Yo respeto mucho la victoria muy contundente que tuvieron, pero la realidad es que la gente no votó porque ustedes tuvieran una mayoría calificada. Votó porque ustedes tuvieran una mayoría simple de apenas 54% de la votación y votó en 46% por la oposición. Fíjense, es casi mitad y mitad. Y ustedes quieren el 74%. Por ustedes votó el 54% y quieren el 74% de la representación. Eso aquí en China se llama agandalle. Eso no es talante democrático, eso es talante autoritario. Y aquí es donde está a prueba la calidad moral de las instituciones, en este caso de Morena y de sus aliados. Sí, Tlali. Mira, cuando ves a un panista, que normalmente son muy técnicos y muy leguleyos, y yo siempre desde que tengo memoria son los que hablan del Estado de Derecho y la defensa, escuchar argumentos políticos, históricos, interpretaciones casi ontológicas, y digamos tratar de construir una narrativa basada en adjetivos, es que de verdad no tienen la razón. O sea, tú sabes, Jorge, que no tienen la razón, porque la Constitución es muy clara. ¿Por qué dice partido? Pues porque los partidos por separado reciben su propia asignación de pluris. ¿Por qué va a perder un derecho a recibir plurinominales un partido porque le fue bien? Como no pierde derecho un partido que le fue mal como a ustedes de tener representación gracias justamente a su votación y la asignación plurinominal. Entonces yo creo que es muy delicado más bien lo que ustedes plantean. Nosotros no pretendemos agandallarnos,
actuar a la mala, como ustedes lo han hecho. Muchas veces mintieron a la ciudadanía, dijeron que PRI y PAN eran diferentes. Y en la vida cotidiana del Parlamento pactaban y todo lo aprobaban. Nunca había perdido la mayoría el mismo grupo político priista porque el PAN era cómplice. Siempre las cámaras en la historia legislativa de este país, el PRI ha tenido una mayoría avasallante, pero además con un estilo muy distinto. Cuando nosotros éramos 40 diputados, nos avasallaban hasta la humillación. Nosotros somos muy claros en qué pretendemos. Queremos cambiar la Constitución para que los derechos sociales sean un derecho y una obligación del Estado. Queremos una reforma al Poder Judicial que no lo decimos nosotros, ahí están las encuestas, salgan a la calle y pregunten a la gente. La gente sí quiere involucrarse más en la toma de decisiones y sí quiere que haya una reforma al Poder Judicial, porque en este país hay muchísima impunidad, porque sabemos que hay jueces corruptos, que no todos son iguales, pero sabemos que se tiene que transformar la reforma al Poder Judicial. Queremos una mayoría para defender los recursos naturales. El PAN bloqueó una reforma a la ley minera que organizaciones pedían, no era una ocurrencia nuestra. Cuando vimos a Xóchitl amarrarse en las cadenas, no solo se fue bajo la lógica de la defensa supuesta del INAI, echaron para atrás muchas reformas que afectaban a algunas empresas transnacionales en beneficio de la tierra, en beneficio de los recursos naturales. Entonces, entiendo la narrativa y si yo estuviera viendo desde fuera como ciudadana, quizás diría, pues sí, qué feo que alguien tenga todo el poder. No, no tenemos todo el poder. Tendremos una mayoría calificada en el poder legislativo. Eso no significa todo el poder, eso no significa que esté en riesgo la democracia, porque son las reglas de la democracia que ustedes fundamentalmente hicieron. Nosotros estamos actuando con base en la Constitución, con base en esas leyes, para tener un objetivo político muy concreto, que siempre fuimos claros, que fue ganar una mayoría para poder modificar la Constitución, porque ustedes se equivocaron, y ojalá reflexionen, en una manera de decirle no a todo lo que proponía Morena. Por eso votaron por eso votaron en contra de los programas sociales y luego quisieron hacer campaña diciendo que no se iban a acabar los programas sociales, pues ¿quién les iba a creer? La mayoría de la gente no les creyó. Entonces, Adela, yo espero que la autoridad electoral, que el tribunal actúe con base a derecho, con base a lo que dice la Constitución, con base a la votación que recibió cada partido, y no caminando bajo la subjetividad de interpretaciones del espíritu de no sé qué, porque pues es ya como un intento de nadar de muertito o de desesperado del PRI, del PAN y de algunos actores, porque también hemos escuchado académicos, hemos escuchado Sí, voces sí. de la propia oposición que reconoce que esa mayoría, esa interpretación jurídica es la adecuada. Bueno, y hay otras voces que dicen que no. Ahora, Así es. suponiendo que, como dices tú, Citlali, el INE y luego el tribunal, porque seguramente esto va a acabar en el tribunal electoral, pues determinen, ¿no? Y sentencien de acuerdo a lo que dice hoy por hoy la Constitución. Lo cierto es que la oposición en el Senado podría evitar que se aprueben las reformas constitucionales, Jorge. ¿Tienen preocupación al respecto? Es decir, a Morena y sus aliados les estarían faltando 2 o 3 votos en el Senado. ¿Hay preocupación en el PRI, en el PAN, de que esto ocurra? Jorge, te lo pregunto a ti. Si se disciplinan en el Senado, pues podrían evitar que pasen estas reformas. No, por supuesto, pero el tema de fondo no nada más son las reformas. A mí me llama la atención que se diga que no quiere tener todo el poder Morena. Bueno, con tener el poder de modificar la Constitución ya tienen todo el poder porque pueden modificar el régimen político de este país, pueden aprobar lo que quieran. No voy a entrar en detalles en este momento y me preocuparía que cualquier partido, coalición o grupo político pudiera tener esta posibilidad, independientemente del fondo de las reformas. No voy a hablar del fondo de las reformas, donde por supuesto tendría yo mucho que decir. No permito que me digan leguleyo, porque estoy poniendo sobre la mesa argumentos legales de antecedentes que se están dando de manera muy pulcra, creo yo.
porque estoy hablando de que hay una contradicción entre una reforma de 1996 y el año 2007 y que se tiene que subsanar. ¿Se debió haber hecho esto desde hace mucho? Sí, no se hizo. Lo puede hacer en este momento el Tribunal Electoral. Aquí no hay de que el espíritu de no sé qué, no, no, es una cosa muy concreta. Son dos reformas que se contraponen y que los magistrados van a tener que tomar una decisión sobre si se subsana esta contradicción o no. Tampoco permito que me digan que utilizo adjetivos porque no suelo utilizarlos. Soy escrupulosamente cuidadoso en no utilizarlos y no he utilizado ningún adjetivo en este momento. Estoy utilizando simplemente una lógica muy clara. Hay dos posiciones: los que quieren ir al pie de la letra del texto constitucional, aunque este texto constitucional no esté actualizado a la luz de otra reforma, y los que creemos que se tiene que subsanar esta contradicción. Ahora, yo creo que el PAN, caray, ¿cómo me llama la atención esto? Cuando Morena tenía 40 diputados, o no sé cuántos tenía menos de 100, que yo era diputado federal, por cierto, en aquel entonces, tomé la tribuna de la Cámara de Diputados, junto con Morena y PAN, juntos tomamos la tribuna de la Cámara de Diputados para evitar que Enrique Peña Nieto pusiera un fiscal carnal, ¿sí? Para evitar que pusiera Cervantes de fiscal carnal durante 8 años. Luego se les olvidó que tomamos la tribuna y pusieron un fiscal carnal de apellido Hertz. Se les olvidó. Yo tomé la tribuna junto con Morena, juntos Morena y el PAN, para evitar la ley de seguridad interior que militarizaba la seguridad pública en este país, y con los mismos argumentos que utilizó Morena en ese momento para oponerse, los utilizó para construir una narrativa que le permitiera tener en este momento una Guardia Nacional, que en la práctica es una guardia de carácter militar, olvidándose que habíamos tomado la tribuna para evitar este despropósito. A mí me parece que el debate va mucho más allá de eso. El debate simplemente es este. A mí me preocuparía por igual, y lo digo con toda claridad, con toda objetividad. Si en este momento hubiera posibilidades de que mi partido tuviera mayoría calificada en el Congreso, yo sería el primero en oponerme, porque estas reformas estructurales que hemos tenido a lo largo de la historia han sido encaminadas a que no haya acumulación excesiva de poder en un grupo, en una facción, en un partido o en una coalición. Y no puede ser que demos pasos hacia atrás para que en este momento lo tengamos. Yo no dudo, Citlali, de sus buenas intenciones. Eso no está a prueba. Yo no dudo de que si ustedes tienen el poder para modificar la Constitución, lo hagan de buena manera, lo hagan encaminado al beneficio de la gente. No lo pongo en duda en este momento. No, podemos debatirlo, pero yo no lo pongo en duda. No en es este el momento. tema no es el fondo del debate de esta mañana. Ese no es el fondo del debate. Lo que pongo en duda en este momento es la conveniencia para el país, para la democracia en este país, de que un partido, una coalición, un grupo en el poder pueda tener el poder por sí solo de modificar la Constitución sin escuchar a las minorías legislativas. Eso me parece abominable. Eso me parece regresivo y eso me parece que no debemos permitirlo en esta etapa que estamos viviendo de la democracia en nuestro país. Sería dar pasos hacia atrás y sería muy lamentable. Citlali, tú eres una demócrata. ¿Qué piensas de esto que está diciendo Jorge? Mira, es ¿Te que hace sentido la representación... o no? A ver, sí, es que el argumento de la democracia pues siempre llama, pero las reglas de la democracia están puestas. O sea, la Constitución es muy clara, las leyes son muy claras, la construcción de una coalición con base en eso de nuestra parte, pues fue muy claro. Es más, ni siquiera nosotros esperábamos el nivel de votación que tuvimos. Entonces, buscar ahora que se dé otra interpretación, porque qué miedo que 3 partidos que son una coalición tengan una mayoría calificada, pues entiendo el argumento democrático, pero no lo acepto porque la democracia en términos profundos es la representación del pueblo, es el poder de la ciudadanía. Si nosotros hacemos mal uso de esa mayoría, yo pienso que hay una ciudadanía politizada que nos impediría abusar de esa mayoría. En efecto, no es el fondo del debate en este momento de discutir qué reformas haríamos, si están bien intencionadas o no. Pero a mí me parece que buscar una interpretación paralela de algo que hoy son las reglas electorales es antidemocrático, porque hay unas reglas por las que jugamos en elecciones, hubo una votación de la ciudadanía que simpatiza con nosotros sí buscaba que tuviéramos una mayoría, hubo gente que simpatiza con Morena
que votó por el PT, que votó por el Verde, a ver si eso ayudaba a la asignación de una mayoría calificada. Entonces, yo pienso que sí, por supuesto, yo creo en la democracia, creo en la representación. Es más, yo lo he dicho muchas veces, como demócrata me duele que la gente que no piense como nosotros tenga una posición tan triste, tan poco efectiva. Ojalá el PRI, el PAN, el PRD discutan cómo mejorar y cómo hacer una mejor oferta electoral para la gente que no piensa como nosotros, porque hay y son millones de personas en este país quienes no piensan como nosotros, quienes no acompañan nuestro proyecto, quienes buscan representatividad. Y lo que hoy podemos decir es que el PRI y el PAN no han sido los mejores representantes de ese sector. Ojalá, a mí como demócrata me daría mucho gusto, ojalá tengamos una posición de mayor nivel, pero para fines concretos de la asignación de plurinominales y de la asignación de diputados que tendremos cada partido, yo sostengo que es antidemocrático buscar quitarle lo que por derecho y Sí, por votación le pertenece a cada uno de los sí, partidos que fuimos en coalición. Nada más, miren, un Citlali, dato para, en un para la, ejercicio de para, imaginación, si el resultado hubiera sido al revés, ¿qué estaría proponiendo Morena y qué estaría pensando Morena? pues ¿Que le dieran la respetaríamos lo que dice. sobrerepresentación al PRI, PAN, PRD? Es que no es una sobrerepresentación. Nosotros hemos respetado muchas veces, aunque no estemos de acuerdo, lo que dicen las reglas y lo que dice eh, las distintas leyes, porque estamos jugando en un juego democrático con reglas muy claras. Nuestra lucha ha sido por la democracia durante mucho tiempo. Entonces, si nosotros estuviéramos del otro lado, yo no le termino de creer. Creo en tu palabra, Jorge, pero pienso que si ustedes estuviesen en este supuesto, estarían exigiendo que se respete el Estado de Derecho y la Constitución, palabra por palabra. De verdad que si nosotros estuviéramos en el otro lado, pues nos tocaría asumir y esperar el fallo del tribunal con base en la interpretación literal, digamos, de la Constitución y de las leyes. De verdad, pues hemos sido minoría muchas veces y nos han quitado diputados muchas veces. Yo fui diputada local en la Ciudad de México cuando todavía el PRIAN RD no estaba junto, nos quitaron comisiones. La ley decía que al grupo parlamentario mayoritario le tocaba un par de comisiones. ¿Y sabes qué nos decía los coordinadores del PRI, del PAN, del PRD? Decían, sí, la gente votó por ustedes, son mayoría, pero si nosotros nos juntamos, hacemos una mayoría. La gente votó por separado por ellos, todavía no se descaraban en que estaban juntos. Hemos padecido el abuso de la construcción de mayorías ficticias, pero la nuestra no es una mayoría ficticia, es una mayoría construida con mucha claridad desde la coalición y que en la asignación de la interpretación literal de la Constitución y de la ley nos toca la mayoría calificada que estamos previendo. Bueno, pues finalmente, Jorge, ¿quieres decir algo al respecto? Supongo que sí. Y yo no sé si Tlali sí, y finalmente te lo pregunto, si Morena estaría de acuerdo, en todo caso, con reformar el texto constitucional para que, pues, eventualmente la repartición de pluris sea por coalición, que no por partido. Mira, para que termine, Jorge, porque ya hablé mucho. Por supuesto, creo que urge una reforma electoral para replantear muchas cosas, para darle la expresión más pura de la democracia, que es la diversidad, la pluralidad, la representación de todas las formas de pensar. Y en ese sentido, por eso nosotros hemos planteado, ya en su momento se discutirá y será un planteamiento, pero por ejemplo, yo lo he platicado con la doctora Claudia Sheinbaum. Este planteamiento de desaparecer las pluris, pues quizás no es tan claro, ¿no? Mm. Y más bien lo que estamos pensando es que haya primeras minorías. Hay mucha gente que se queda al poquito de ganar y que representa algo, porque tuvo una votación lo suficientemente fuerte. Bueno, esas primeras minorías, que es como funciona en algunas entidades de la República, como en el Congreso local aquí en la Ciudad de México, pues esas primeras minorías tendrían que ser los que integren los plurinominales, ¿no? No listas que ponga un partido de gente que luego ni es impresentable, pero pues como los ponen los partidos. Pues bueno, yo estaría dispuesta y creo que este sexenio tenemos que hacerlo, discutir una reforma electoral muy profunda,
a la altura de una pluralidad y diversidad ideológica y política que sin duda existe en este país. Jorge, finalmente. Varias cosas. Bueno, primero me llama la atención esto de las primeras minorías que menciona Citlali. Tenemos coincidencia en eso, plena coincidencia. Avancemos en esa parte. Es un tema en el que Bien. yo nunca había escuchado a nadie de Morena de decir tenemos minorías, de las primeras minorías. Yo fui quien lo propuso como legislador en la Ciudad de México. Esa es una iniciativa cierto, mía cierto. y habría que ampliarlo al espectro nacional. Y queda ahí la invitación, para no entrar tampoco en temas de polémicas innecesarias en este momento. La invitación es a que el régimen claudique en este momento en su intención de tener una mayoría calificada que a nadie le conviene, que da pasos hacia atrás, que más bien pensemos en una reforma electoral que incluya todos estos temas, que modifique el texto constitucional de 1996 para adecuarlo al del 2007, que es una decisión que van a tener que tomar los magistrados en su momento, y que no busquemos cómo acumular más poder. Ahorita me recordé que en la Ciudad de México, fíjese lo que pasó en la Ciudad de México apenas hace unas semanas. Diputados electos que ganaron por Morena renunciaron a su militancia de Morena súbitamente para incorporarse al Verde y al PT. Dijeron, ya no quiero pertenecer a Morena, los odio, ya me caen gordos, me voy a ir ahora al PT y al Verde con el único objeto de prestarles votos para poder construir una mayoría que les permitiera que se les aplicara también esta cláusula y poder tener mayoría calificada. Eso es un fraude a la ley, eso no debe ser. Eso no se vale, eso es un descaro absoluto y también tendrá que definirlo en su momento el Tribunal Electoral. Y lo mismo se quiere hacer ahora a nivel federal, solamente que no se han prestado en la práctica con cartas de renuncia estas personas de Morena para irse a otros partidos. Quieren hacer una interpretación, insisto, hay una postura que es una interpretación originalista, textualista, legalista de un lado y otra que es de interpretación y se vale. Eso pasa en todo el mundo. Eso no es ser leguleyo, eso es una cuestión de facultades del Tribunal Electoral y lo van a tener que tomar en cuenta. Pongo un ejemplo muy claro y con esto voy a concluir. Hasta hace unos años, la pena de muerte estaba en el texto constitucional, existía en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estaba en desuso completamente, ¿no? Había decretos presidenciales que decían lo contrario de lo que decía la Constitución. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en el año 2011 vino una reforma en materia de derechos humanos que actualizó el texto constitucional a las reformas, a estos decretos que había hecho el presidente de la República y lo retiró del texto constitucional. Es una cuestión muy similar a la que estamos viendo en este momento. En 1996 hubo un paquete de reformas, se contrapone a la del 2007, tendrá que venir la autoridad jurisdiccional a mediar y a decir, bueno, pues no vamos por este lado, vamos a tener que cubrir este hueco que se está llevando a cabo e interpretar de la mejor manera, pensando en cuál fue el objetivo cuando se construyó esta reforma, que fue que ningún partido tuviera por sí solo la posibilidad de modificar el régimen político de este país sin escuchar a minorías legislativas. Con esto concluyo, insisto, está aquí esta prueba, quién está del lado de la democracia y quién está del lado de la acumulación oportunista del poder. Con esto concluyo. Muchas gracias. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Finalmente, en sus dos partidos, tanto en Morena como en el Partido Acción Nacional, que no es el caso del PRI, va a haber cambios en la dirigencia. ¿Cómo va? Citlali, ¿por qué te bajaste? Pues porque creo que en este momento, Adela, nuestro movimiento está en condiciones de tener una transición más tersa en la dirigencia. Entonces no se trata de mí, sino de lo que queremos para el partido. Cuando yo sé que Luisa participa, no tengo ningún tema porque tenemos una visión muy similar a la del partido y que dos perfiles fuertes compitan por la presidencia del partido, pues podría abrir la natural competencia fraterna, etcétera, pero parece que en este momento no es el momento de estar perdiendo, digamos, desgastándonos en lo interno cuando tenemos una transición, cuando tenemos otra serie de prioridades. Y justo al rato tendremos una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, medio para delinear ya la convocatoria, si cambiamos la presidencia y la secretaría general, o también otras secretarías que podrían quedar vacantes, etcétera. Entonces, bueno, si me lo permites, ya te lo compartiré. ¿Qué vas a hacer? ¿Solo senadora? Digo que no es poca cosa. ¿Vas a ser senadora o has recibido alguna invitación por parte de Claudia Sheinbaum o de Clara en la Ciudad de México para colaborar con ellas? Mira, por ahora estoy
tengo la posibilidad de ser senadora, formé parte de la lista plurinominal, tengo invitaciones de ambas y estoy en esa valoración para ver qué pasa en los próximos días. Pues estaremos atentos. Muchas gracias, Citlali. Gracias. Y vamos a Al ver qué contrario, pasa Adela, en el tribunal. En el caso de ustedes, Jorge, ¿cómo va el asunto para dirigir el Partido Acción Nacional? Pues en nuestro caso habrá una convocatoria que seguramente vendrá para finales del mes de agosto, principios de septiembre para la renovación. Ya ha habido algunas voces que se han manifestado con la intención de llegar a la presidencia del partido, el senador Damián Cepeda, la exdiputada Adriana Dávila, Jorge Romero, etcétera. Creo que en nuestro caso tenemos mucho más que analizar con respecto a nuestra sucesión de la presidencia, mucho más allá que simplemente un relevo en la presidencia. Tenemos que primero anotar el número de placas, el número de las placas del camión que nos atropelló. Tenemos que hacer un análisis sesudo de qué fue lo que pasó, en qué fallamos, una autocrítica profunda que vaya que ha faltado en la oposición en este país para poder pues darle herramientas al ciudadano para volver a fijarse en nosotros. Tenemos que hacer un diagnóstico en ese sentido, tenemos que hacer un cambio profundo, ofrecer algo diferente a los ciudadanos y en ese sentido, bueno, pues creo que la alternativa que ofrezca un cambio más disruptivo y cercano a la gente en este momento es a la que hay que apoyar para que llegue a la presidencia del Partido Acción Nacional, porque hoy más que nunca pues se consolida como la fuerza política de oposición, por supuesto después del descalabro, pues más fuerte que hay en el país y se necesita para que haya una oposición fuerte, un Partido Acción Nacional fuerte y pues vamos a construirlo. Esta no es un relevo más en la dirigencia, es un relevo que va acompañado con un tema incluso de subsistencia para los próximos años de nuestro partido y pues habremos de dar la batalla. Sí, porque al PRI puede pasarle lo mismo que al PRD y al PAN también le puede pasar lo que le pasó ahora al PRI. De estos tres nombres que ya alzaron la voz, ¿tú, Jorge, estarías apoyando a alguno? A mí me parece que tomando en cuenta los proyectos que he visto hasta el momento, yo me sumaría al proyecto de mi coordinador Jorge Romero en este momento y creo que puede haber una resonancia importante para cambiar las cosas en el partido. Pues buena suerte a los dos y buena suerte a México. Muchas gracias. Gracias. Gracias y muy buenos días. Gracias. Gracias, Citlali, Adela, buen Jorge, día. muchas gracias. Bueno, pues así están las